Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este vídeo vamos a ver uno de los temas más importantes para las personas que están dando los primeros pasos en servidores, que consiste en acceder al servidor para poder realizar cualquier tipo de configuración una vez dentro. Existen dos tipos de servidores, tenemos los servidores Linux y los servidores Windows. En este vídeo nos vamos a dedicar específicamente sobre los servidores Linux y realizaremos las conexiones a través del comando SSH. De modo que utilizaremos un programa de terminal para poder conectarnos con el servidor y acceder, como digo, a través de la línea de comandos. Vamos a ver rápidamente cómo hacer este acceso por terminal y luego daremos algunas notas sobre los programas más adecuados que podéis utilizar, sobre todo para los que estáis en Windows, porque el programa de terminal que viene en los ordenadores Linux y Mac es un programa perfecto para poder trabajar, pero en Windows hay distintos programas que podríamos utilizar para terminal y hay algunos que serían más recomendables que otros para poder realizar las tareas que vamos a hacer en este vídeo. El comando SSH tiene como varias maneras de utilizarse, pero lo más común es que utilicemos un nombre de usuario y luego la IP de la máquina a la que nos queremos conectar. Por supuesto, necesitaremos una contraseña del usuario que estamos utilizando para conectarnos a la máquina. Bien, todos estos datos los vamos a obtener del panel Cloud en Arsis. Y para ello lo que tendremos que hacer es acceder a la parte de servidores y una vez dentro de servidores seleccionamos el servidor al que nos queremos conectar. En este caso utilizaremos, como digo, un servidor Linux. Y un poquito más abajo encontramos esos datos de acceso al servidor que necesitamos. Primero tenemos la IP del servidor. Vaya, una IP común que nos han asignado, nada más hemos creado la máquina. Luego tenemos el usuario con el que nos vamos a conectar, que en este caso es el usuario root. Este usuario es un usuario especial porque es el super usuario o el administrador, el que tiene permisos para hacer cualquier cosa con la máquina. Y por último tenemos la contraseña que se configuró al iniciarse este servidor. Hay que decir que esta es la contraseña inicial del servidor que se configuró al crear la máquina. Sin embargo, pues lógicamente a lo largo de la vida del servidor tú la puedes cambiar, entonces no estaría reflejada en este panel. Es la contraseña inicial. Así que para conectarnos por SSH voy a lanzar el comando de esta manera. Voy a lanzar el comando SSH. A continuación le voy a decir el nombre de usuario, una arroba, y luego colocamos la IP de la máquina. Lo que voy a hacer es copiar la IP y la pego aquí. Entonces entramos al servidor. La primera vez que intentas acceder a un servidor, te sale este mensaje que simplemente te está diciendo que, bueno, desconoces este servidor, que si quieres realmente acceder a él, y obviamente le vamos a decir que sí. A continuación, nos solicitan la contraseña del usuario que estamos utilizando. El usuario es root. Y la contraseña la copiamos directamente del panel. Vengo aquí y copio la contraseña. Ahora la puedo pegar y simplemente con eso ya estoy dentro del servidor. Una vez que nos hemos conectado al servidor, en este caso con el usuario root que tiene permisos para hacer cualquier cosa, pues tenemos que utilizar los comandos para hacer cualquier tipo de configuración. Recordando que si hemos instalado Plesk, pues en este caso pues podríamos realizar la mayor parte de las tareas administrativas a través de la interfaz gráfica de Plesk, como veremos más adelante en otros vídeos. Pero sí tenemos que utilizar los comandos y sobre todo pensando en aquellas personas que menos experiencia tengan, pues quiero dar algunas pequeñas nociones sobre cuáles son los comandos básicos para movernos por las carpetas del servidor, hacer listados de directorios, etc. Bueno, hacer un listado de directorios se utiliza con el comando ls y directamente nos muestra el nombre de los archivos y carpetas que tengamos en el directorio donde nos estemos posicionando. ¿En qué directorio estamos? Pues existe otro comando que es el pwd que nos indica el directorio en el que estamos. Aparte del comando ls, también tenemos el comando ls con el modificador "-l", que nos permite ver de una manera como más detallada los nombres de archivos. Aquí encontramos que en este caso esto es un directorio, estos son los permisos que tiene este directorio, de escritura, de lectura y de ejecución para diversos tipos de entornos o grupos de usuarios. Luego a continuación tenemos otros valores, por ejemplo es el usuario al que pertenece este archivo, el tamaño que ocupa, en este caso no es un archivo, es un directorio, y la fecha en la cual se modificó, el horario y el nombre de ese directorio. Muchas veces los directorios tienen además archivos ocultos. En el caso de los archivos ocultos, para poder visualizarlos tenemos que utilizar el modificador "-a".
y podemos utilizar el mismo comando anterior dándole el botón del cursor hacia arriba, con lo cual se repite ese comando y podemos ir navegando entre los comandos que hemos ido colocando y le agregamos una letra A y así podemos ver que este directorio, además de la carpeta que estaba mostrando en un principio, también tiene otra serie de archivos y carpetas. Bueno, en este caso sí, efectivamente, archivos son los que no tienen la D al principio, entonces tienes algunos archivos y algunas carpetas, como en este caso caché, que empiezan por punto y todo esto son archivos ocultos. En Linux, todo lo que son archivos que comienzan por un punto o las carpetas que comienzan con un punto son archivos ocultos que un listado directorio, pues normal, no lo estaríamos viendo, pero un ls-a, pues sí que los estaríamos viendo, o un ls-la, pues conseguimos ver expandido ese mismo listado de directorio. Existe un shortcut que también es muy interesante, no se ha configurado en todas las distribuciones de Linux, pero muy habitualmente sí, que es el comando ll, que nos permite ver ese listado de directorio como estábamos viendo, pero de una manera pues como más rápida, no tienes que escribir tanto. Vistos estos comandos, ahora vamos a ver otro comando que nos sirve para movernos por las carpetas del sistema. Es el comando cd. Con el comando cd y una barra, lo que voy a hacer, por ejemplo, es moverme a la raíz del sistema de archivos del servidor. Si hacemos un ls-l o directamente un ll, podemos ver cuál es el listado de directorios. La carpeta donde estábamos antes era la carpeta root, que si queremos nos podemos ver a ella con el comando cd root. Y ahora mismo estamos en la carpeta root. Si nos queremos ir a la carpeta padre, hacemos cd espacio punto punto. Vamos a listar de nuevo los archivos que hay en la carpeta padre, que recordamos la carpeta root, la carpeta inicial. Vamos a listar mejor a través de ll para ver mejor listados estos archivos. Y encontramos una carpeta que se llama var. Esta carpeta nos podemos meter en ella así. Y dentro de var, haciendo un ls-l, pues encontramos que hay otra carpeta que se llama log. Esta carpeta tiene logs de diversos tipos de aplicaciones instalados en el servidor. Si nos metemos en ella y hacemos un listado, podemos encontrar que existen logs aquí de muchas cosas en general. Tienes logs de MySQL, Nginx, Plesk, y de aquí pues puedes obtener información cuando a veces fallan cosas. Generalmente en los logs encontramos información sobre lo que ha fallado. Vamos a meternos en el log de Nginx, por ejemplo, para ver el contenido de un archivo que tenemos por ahí. Vamos a, por ejemplo, el contenido de archivo error-log, pues simplemente lanzamos el comando siguiente, que es cat, y a continuación el nombre del archivo que queremos ver. Si tú utilizas un inicio de lo que quieres ver y le das luego el tabulador, él te va completando hasta donde puede. Por ejemplo, si he colocado una E, él sabe que puede llegar hasta aquí. Hay dos archivos que se llaman de esta manera. Si yo le digo de nuevo al tabulador, bueno, hay varios archivos. Me sale aquí como varias informaciones de todos los archivos que podría continuar a partir de aquí. Está el error log 1, etcétera. Entonces imagínate que te vale con el error log, simplemente le das enter y te sale ahí lo que es el log de errores de Nginx. Este log es bien pequeñito, pero a veces puede ocurrir que los logs sean mucho mayores. Por ejemplo, el access log 1 tiene como código, o bueno, tiene un tamaño de archivo como mayor, o sea que tiene que tener más texto dentro. Cat access log.1 y aquí vemos que tiene bastante más contenido este archivo. Tampoco demasiado, pero muchas veces ocurre que para ver los logs no te interesa, si quieres ver los logs de un error que acaba de ocurrir, no te interesa ver todos los logs que hay en todo el archivo. Ese archivo puede ser enorme. Muchas veces entonces lo que utilizamos es el comando tail. El comando tail lo que nos dice es la cola del archivo, o sea, las últimas líneas del archivo. Y si os fijáis, pues nos muestra menos información. Me está mostrando demasiada información. Lo voy a configurar para que me dé un número de líneas, pero voy a hacer antes otra cosa, que es otro comando que también es muy útil, que es el comando clear. Cuando está molestándote tanta salida en la línea de comandos, simplemente haces un clear y básicamente así has conseguido eliminar o limpiar la pantalla. Y ahora vamos a hacer de nuevo el comando tail. Sin embargo, en este caso le voy a decir "-n", para decirle un número de líneas que quiero visualizar. Y van a ser, por ejemplo,
Vamos a decirle 50 líneas. Y lo que estamos viendo es que ahora me muestra las últimas 50 líneas del archivo. Quizás son todavía demasiadas. Llegamos hasta aquí. Tail N50, pero vamos a decirle clear de nuevo y decirle que nos muestre 5 líneas para que veamos que realmente nos está funcionando el comando. Solo nos muestra las últimas líneas, que a lo mejor es, como digo, donde está la parte del archivo de log que quieres visualizar. Y bueno, podríamos hacer un curso entero de comandos del servidor, pero bueno, con esto tenemos lo esencial para poder hacer 4 cosillas y a partir de aquí pues vamos a decirle cómo nos vamos a desconectar del servidor, que lo vamos a hacer con el comando exit. Comando exit simplemente lo que hace es que nos hace un logout del servidor y ahora ya estamos en la línea de comandos de mi ordenador, pero personal, ¿de acuerdo? Ya para terminar, quiero comentar algunos de los programas interesantes para trabajar con Windows en terminal, porque Windows es un poco diferente de los Linux y de los Mac, ya que tienen una serie de terminales que pueden tener diferencias entre unos y otros. De hecho, yo lo que os recomendaría sería utilizar un terminal que funcione con los mismos comandos que los terminales de Linux y de Mac, que es, digamos, el modo de trabajo estándar que vas a utilizar luego tú para administrar los servidores, ya que a la hora de trabajar con servidores vas al final a tener que utilizar aquellos comandos del servidor y entonces te viene bien que en el trabajo en local utilices los mismos comandos que cuando ya te conectas por SSH al servidor. En definitiva, que existen muchas alternativas de terminal y os voy a recomendar los que desde mi punto de vista son los más interesantes. Entonces empezamos por Git Bash. Git Bash es un programa que se instala cuando instalas Git en tu sistema operativo. Entonces al entrar en Git, que bueno, Git es un sistema de control de versiones, es un software que si eres desarrollador tienes que utilizar sí o sí. Entonces, simplemente aquí te va a aparecer Download para Windows si estás en Windows y simplemente al instalar Git te va a instalar también Git Bash. Git Bash es una buena alternativa ya que utiliza Bash, que es el sistema, como decía, de los ordenadores Linux, con lo cual pues ya lo tienes solucionado. Otra alternativa de terminal sería Commander o CMDER. De acuerdo, esto es un terminal que también te emula perfectamente a cómo funcionan los Linux y también es una muy buena alternativa, es ligero, tiene la ventaja de ser portable, o sea, es decir, que tú lo puedes tener en una llave USB y te lo puedes llevar, por ejemplo, a cualquier otro ordenador y ya directamente ejecutándolo tú puedes simplemente tener tu terminal. Y luego ya para Windows, ya esto no sé si está disponible en versiones anteriores de Windows 10, pero para Windows 10 y Windows 11, por supuesto, tenemos Windows Terminal, que es un programa totalmente gratuito que puedes obtener en la Store de Windows y que básicamente este programa me gusta porque te concentra toda una serie de terminales, como estás viendo ahí en este vídeo que está mostrando, en un único software. Entonces, a través de Windows Terminal, tú puedes directamente crear sesiones de terminal en este programa y las sesiones de terminal pueden utilizar el propio MS2 de toda la vida, o sea, el CMD, que es la terminal antigua, tradicional de Windows en versiones anteriores y que no os recomiendo porque funciona de manera distinta que los Linux. También puedes abrir sesiones de PowerShell, que ya tiene más proximidad con la parte de Linux. Y también puedes utilizar otros entornos de terminal. Incluso algo que me parece súper interesante que si no conocéis y estáis en Windows que os recomendaría es el WSL, que quiere decir Windows Subsystem Linux, que te permite directamente trabajar con un Linux en un Windows. Es decir, que tú puedes instalarte, gracias a WSL, una distribución de Linux, por ejemplo, un Ubuntu, y puedes directamente estar trabajando con un Ubuntu dentro de Linux. Entonces aquí dentro del programa Windows Terminal lo que tienes es la opción de en algún momento, no sé si alguna pantalla por aquí, directamente al abrir un nuevo terminal te va a preguntar qué tipo de terminal quieres abrir y puedes abrir directamente un terminal de Linux en Windows. Lo que me parece genial porque esto te ayuda a hacer muchas cosas que antes se hacían de manera diferente en Windows que en otros sistemas operativos. Entonces tú directamente puedes tener todas las ventajas de Windows y tu trabajo del día a día lo puedes hacer con los programas que estás acostumbrado a utilizar, pero a la hora de abrir terminales las tienes terminales en Linux, que digo que
son mucho mejores en el sentido que es básicamente lo mismo que vas a utilizar cuando administres servidores Linux. Bueno, espero que os haya parecido útil todo lo que hemos visto en este vídeo. Por supuesto, en vídeos siguientes veremos otras tareas de configuración del servidor y cosas que tienen que ver con la seguridad y con la configuración de los servicios. De todas formas, hasta aquí hemos podido aprender a entrar al servidor y realizar unos primeros comandos, lo que no está del todo mal, y en próximos vídeos pues ya entraremos en otras tareas, como digo. Muchas gracias por la atención, un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.